Dice la otra, un tercio de un número. ¿Cómo escribieron eso? Un tercio de un número. Yo la hice un tercio y a la par le puse X. Y también hice la otra que puse X sobre 3. Cualquiera de las dos está bien. Cualquiera de las dos está bien hecha. La que sigue. La suma del cubo de un número más 5. La suma del cubo de un número más 5. Yo puse X elevado a la 3 más 5. Correcto, correcto. Recuerden que cuando se dice al cubo es números que están elevados a la 3. Si dijera al cuadrado son números que están elevados a la 2, y así sucesivamente. Cuando dice la suma de un cubo, entonces usted sabe que va a sumar el cubo de un número. El cubo de un número es cualquier variable que usted pueda escoger elevado a la 3 más 5. La otra, el siguiente número de un natural. ¿Cómo lo hacen? Ese le puse X más 1. Ajá, sí, así está bien. Generalmente se usa n, pero con x está bien, igual se sobreentiende. La otra, la suma de dos números impares consecutivos. Esa le puse X más 1 más Y más 1. Solo que ahí hay un errorcito nada más. Y es el siguiente. Veamos. Dice que son números impares. Si yo hago esto, si yo pongo 2x, donde x puede ser cualquier número, este no es un número impar, este es un número par, ¿verdad? Porque cualquier número que se multiplica por 2 es un número par. Probemos, si yo pongo 3 ahí, 2 por 3, 6, 6 es un número par. Si yo pongo 5 ahí, 2 por 5, 10, 10 es un número par. Entonces, así representa un número par, pero ¿cómo representa un número impar? Sencillo, solo agregamos acá un 1. Entonces ahí tenemos ya la representación de un número impar. Yo multiplico por 2 cualquier número, ya a ese número le sumo 1, se convierte en impar. Probemos con 35, digamos. 2 por 35, 70. Más 1, 71. 71 es un número impar, sí. Probemos con 32. 32, 2 por 64, perdón, 2 por 32, 64, más 1, 65. 65 es un número impar. Entonces así representamos nosotros un número impar. Ahora, cuando nosotros tenemos que convertir el otro en un número consecutivo, entonces, ¿cómo nosotros representamos un número consecutivo? Digamos que n es un número. ¿Cuál sería el número que le sigue? Mencióneme un valor para n, el que ustedes se imaginen, cualquiera. 5. 5, correcto. ¿Qué número le sigue a 5? 6. 6. ¿Cómo haríamos eso? Entonces le ponemos un más 1, ¿verdad? Porque es el número que sigue. Entonces, esos son cuando son números, pero ahora nos dice la condición de que sean números impares. Aquí representamos un número impar. Entonces dice la suma de dos números impares consecutivos. Entonces, este es un número impar más el impar que le sigue. Entonces, para poner el impar que le sigue, sigue siendo un número impar. Entonces, ponemos 2x más 1, esta misma expresión. Ya a esta misma expresión le sumamos 1, porque es el número que le sigue. Y ahí está. Así expresamos nosotros la suma de dos números impares consecutivos. ¿Se entendió? Sí, mister. Y en el otro dice el producto de dos números pares consecutivos, dos números pares consecutivos. Bueno, ya habíamos visto que un número impar era este, y el número par que le seguiría sería este, 2n, pero no le voy a poner más 1, ¿verdad? Si le pongo más 1 no lo convierte en,
en par, sino lo que convierte en un par, en impar, perdón. Entonces lo que nosotros le hacemos es sumarle 2, ¿verdad? Y es el producto. Recuerden que el producto, no sé si ustedes vieron bastante veces el video o vieron los videos, ojalá los hayan alcanzado a ver, jóvenes. El producto se representa así, dentro de un paréntesis o como una multiplicación, ¿verdad? Cualquiera de las dos están bien hechas. O así, o le pone una X, o los pone ambos entre paréntesis, ¿verdad? Pero ya no vamos a usar la X como tal. ¿Por qué? Porque la X ahora para nosotros va a ser una variable. Entonces, usar una X nos tiende a confundir. Entonces, mejor lo hacemos con paréntesis, ¿verdad? Ok, eso es para la primera parte. Creo que era la parte más complicadita, creo. Sí. La otra es si escriba la expresión que permite calcular el espacio recorrido por un coche que se desplaza a una velocidad constante v durante un tiempo t. Aquí no había ningún problema. Ustedes lo pudieron hacer porque nosotros vimos eso en la clase de física. Ya vimos eso. Ya vimos qué fórmula se usa para encontrar el espacio recorrido, que el espacio recorrido no es nada más que la distancia, ¿verdad? A eso se refería cuando es de espacio recorrido. ¿Cómo lo hicieron o cómo lo hizo usted? Vamos a ver, Marlene, ¿verdad? La única que me está contestando. Las demás me imagino que están tomando nota, ¿verdad? Porque aquí solo una persona me está conectando, me imagino que solo ya la hizo. Eh, Marlene, ¿cómo la hizo usted? El del espacio recorrido por un coche. Ajá, Utilicé el de distancia es igual sobre el tiempo. ajá, sí, eso es todo, así de sencillo. Y la otra, el perímetro de un cuadrado del lado X, el perímetro de un cuadrado. Veamos, jóvenes, si yo tengo algo como esto, ese es un cuadrado. Y vamos a suponer que yo sé cuánto mide ese. Si yo sé cuánto mide ese, entonces va a ser más fácil encontrar el cuadrado. Pero si yo no sé cuánto mide, entonces va a ser muy difícil. Entonces, ¿cómo o qué hacemos cuando nosotros no sabemos un valor? ¿Qué hacemos? Se pone X, oye. Es exactamente, usamos una variable que generalmente es X. Le ponemos X, como no sabemos qué es, le ponemos X. Entonces, como dicen que ese es un cuadrado, este mide X, este acá mide X, este también mide X y este también mide X. Ahora, para poder resolver eso, entonces yo tenía que ir a leer qué era perímetro, ¿verdad? Como yo no sé qué es perímetro, entonces yo voy y leo qué es perímetro y me doy cuenta que perímetro es la suma de todos los lados de un polígono. Este de acá es un polígono. Un cuadrado es un polígono. Un polígono regular que todos sus lados miden lo mismo, por eso se llama cuadrado. Si es la suma de todos sus lados, entonces nos quedaría algo como esto. Nos quedaría x más x más x más x. Eso es el perímetro de un cuadrado, ¿verdad? Y si lo simplificamos, ¿cuánto es? X más x más x sería 4x. Y eso era lo que tenían que hacer. Así de sencillo. La otra, la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son D y B. La hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son igual a B. ¿Qué tenía que ir a hacer yo? O sea, si yo no sé qué es un triángulo rectángulo, entonces voy y lo busco, que es un rectángulo, voy y busco que son hipotenusa, voy y busco que son catetos, y no tengo problema, puedo resolver esto sin ningún problema. Créame que usted incluso hasta le puede dictar al teléfono. Usted le dice, ok, Google, y le dice qué es un triángulo rectángulo, y ya le va a salir una voz de una española hablándole que es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, posibilidad para poder hacer tareas. Si había jóvenes o jovenazas, porque no hay varones. El varón que hay no se conecta. Entonces, veamos. Yo tengo un triángulo rectángulo que la característica es que tiene un ángulo recto. Entonces, supongamos que este es nuestro triángulo rectángulo, ¿verdad? Si este es nuestro triángulo rectángulo, jóvenes, están viendo los dibujos que estoy haciendo.
Sí, mister, está en Ah, la par de la página. ok, ok. Y yo bien emocionado dibujando eso así mismo, mira. Entonces dice la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son A y B. Entonces, los catetos, ¿quiénes son? Son los lados, el horizontal y el vertical. A estos se le llaman catetos. ¿Cuál es la hipotenusa? La hipotenusa es este de aquí, C. Y nos dice que escriba la expresión que permite calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son A y B. Con esto yo no me tengo que inventar nada, jóvenes. Esto ya está inventado. Alguien se tomó el tiempo para hacerlo, alguien que no tenía nada que hacer, que se llama Pitágoras. Se inventó una fórmula y la fórmula era esta. Dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, de cada cateto, ¿verdad? Del cuadrado A, del cateto A, perdón, y del cateto B elevados al cuadrado. Esa es la fórmula. De nuevo se lo digo, cuando usted investigaba que eran catetos, que era hipotenusa, fijo le iba a salir esto, porque no hay otra relación que relacione catetos con hipotenusa de una manera tan simple como esta, ¿verdad? ¿Y por qué les digo que Pitágoras no tenía nada que hacer? Porque Pitágoras en su tiempo era una persona muy adinerada, tenía esclavos, tenía tierras, tenía cosechas, tenía todo. Entonces, cuando alguien tiene mucho tiempo libre, jóvenes, se dedica a pensar, a reflexionar. Entonces, esta persona, aparte de ser filósofo, también era matemático y pensaba en matemáticas. Entonces, gracias a él le debemos varias fórmulas o varios inicios de algunas fórmulas que ahora se usan. Y él llegó a esta conclusión. Ahora nos dice el inciso D, el área de un rectángulo que tiene por lados N y P, un rectángulo, N, ya no un cuadrado, sino que un rectángulo. Entonces, ¿cómo nosotros dibujamos un rectángulo? Sencillo. Agarramos un dibujito acá, nos dice que N y P, una se llama N, no nos dice quién es N, no nos dice quién es P, pero sí nosotros sabemos ya que un rectángulo tiene dos pares de lados iguales y otros dos pares de lados también iguales. Entonces, vamos a decir que este mide N y que este mide P. Pero me pide el área. Para encontrar el área de un rectángulo no es necesario conocer el área de todos sus lados. Perdón, la medida de todos sus lados. Con que conozca la base y la altura es suficiente. ¿Por qué? Porque el área de un rectángulo es base por altura, así sencillo. No le ponemos nada en medio de la B y la H. ¿Por qué? Porque ya nosotros ya entendemos que si miramos una B y una H pegadas, se están multiplicando. Si no hay ningún signo más, ningún signo menos, no hay nada, entonces se está multiplicando. Entonces, el área es igual a base por altura. ¿Por qué H en vez de A? Porque la A se usa en otras cosas, después ustedes van a ver que se usa en algo que se llama apotema, pero H viene de la palabra en inglés, este de acá, ¿qué significa high? De ahí viene el H. Entonces, como acá el área va a ser igual a base por altura, tengo que identificar en el dibujo que acabo de hacer quién es la base y quién es la altura. La base siempre va a ser el lado horizontal y la altura el lado vertical. Entonces va a ser P por N. Recuerden que no es necesario escribir una X, no es necesario escribir en paréntesis, con que yo vea eso, voy a saber que está multiplicado, ¿verdad? Y así es como hacíamos la parte uno y la parte 2. Así es sencillo. Y usted mira, no, sí, pero que usted sabe eso. Sí, es cierto, yo sé todo eso, pero ustedes también lo pueden saber. Ustedes buscan, lo identifican, le preguntan a Google, Google les da todo lo que quieran, ¿verdad? Incluso la solución de esta guía creo que la pueden encontrar, pero no deberían de buscarla ya hecha, deberían de hacerla por ustedes. Bien, así se resolvía la parte uno y 2. Paulina y Belkis, ¿van entendiendo hasta aquí? Paulina y Belkis, o ya no están, no sé si están. Paulina y Belkis, ¿van entendiendo?
Ok, vamos con la parte 3 entonces. La parte 3 dice, asocia cada uno de los siguientes enunciados con una expresión algebraica de las indicadas abajo. Vean que aquí ya me dan las dos cosas. Me da el enunciado en lenguaje normal y me da el enunciado en lenguaje algebraico. Ya nos dan las dos, ¿verdad? Es necesario, jóvenes, que nosotros para poder ver cualquier tema que nosotros veamos de aquí en adelante, funciones, ecuaciones cuadráticas, números complejos, que son temas que se tienen que ver en décimo grado y que ya no deberían de verse en matemáticas 3 sino que debieron haberse visto en décimo grado. Es necesario que nosotros manejemos este tipo de cosas, la diferencia entre el lenguaje algebraico y el lenguaje normal. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a entender la parte álgebra, que créanme que no es tan complicada. Ya uno agarrándole, ya eso se le hace fácil, ¿verdad? Y aquí en este caso nos facilitan las cosas, ¿verdad? Ya nos dan esto. Por ejemplo, dice el inciso A, la quinta parte de la suma de un número y el triple de su cuadrado. La quinta parte de la suma de un número y el triple de su cuadrado. ¿Con cuál creen que lo podemos identificar? Vean, para que nosotros lo hagamos más fácil, lo vamos a nombrar así. Esta es la uno, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4, esta es la 5, esta es la 6. ¿Con cuál creen ustedes que sería? La 4. Con la 4. Vamos a ver, la 4 dice x más 3x es la 2 entre 5. No, no es con la 4. Dice la quinta parte de la suma de un número y el triple de su cuadrado. Ah, es la 6 entonces. Con la 6, correcto. Ahí sería con la 6. Entonces ya eliminamos una encima del inciso A y este de acá nos queda 5. Dice la suma de la quinta parte de un número y el triple de su cuadrado. Esa sí es la 4. La suma de la quinta parte de un número y el triple de su cuadrado. Sigue siendo la 6. Porque Porque dice la suma de la quinta parte de un número. Y aquí, bueno, no sé si está, me la voy a spoilar, pero no sé si está acá. Acá sería la quinta parte de la suma de un número más el triple de su cuadrado. La quinta parte de la suma de un número y el triple de su cuadrado. No sé si se entiende. Por aquí dice la quinta parte de la suma. Y aquí sería la, ya me confundí yo. Y aquí sería la quinta parte de la suma de un número más el triple de su cuadrado. Entonces, era la 4 como usted decía, perdón. La 4 era el inciso A y la B era el inciso 6. Así como usted dice. Yo lo había leído mal. Y vamos con el inciso C. El doble de la suma de un número al cuadrado y otro número. El doble de la suma del cuadrado, de la suma de un número al cuadrado y otro número. ¿Cuál sería? ¿Cuál creen ustedes que sería? Sería la 3, ¿verdad? Dice el doble de la suma de un número, el doble de la suma de un número al cuadrado y otro número. Ah, no, no sería la 3, sería la 5, porque dice el doble de la suma, y esta es la suma. Del cuadrado de un número, este es el cuadrado. Y otro número y. ¿Por qué otra variable? Porque es otro número. Por eso, entonces sería la 5. Entonces ya tenemos la 3, la 4 y la 5. Ahora nos quedan las 3 de arriba. Dice la suma del doble del cuadrado, perdón, la suma del doble de un número al cuadrado y otro número. La suma del doble de un número al cuadrado y otro número. La suma del doble, aquí está. Sería la 3. Esta es la 3, 4, 5, 6. Sería la 3. Y la otra, el inciso es el cubo de la suma de dos números. Ya eso está fácil. El cubo de la suma de dos números. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Sería el uno o el 2? ¿Cuál piensan ustedes que es? ¿El uno o el 2? El cubo de la suma de dos números. el 2. El 2, correcto. Porque es el cubo de la suma.
no la suma de los cubos, que es el inciso que sigue. Dice la suma de los cubos de dos números es el inciso 1. ¿Por qué? Porque se están sumando. Entonces no es lo mismo el cubo de la suma que la suma de los cubos, ¿verdad? Y ahí es la diferencia. Ahora vamos con la parte 4. La parte 4, jóvenes, nos dice, escribo un enunciado para cada una de las siguientes expresiones algebraicas. Este video se está grabando, jóvenes. Entonces, igual no copien nada, solo escuchen y pensemos cómo sería. Dice, escribo un enunciado para cada una de las siguientes expresiones algebraicas. X más Y, ¿cómo sería? Sería un número, em, am, la suma de dos números distintos. Correcto, así estaría bien dicho. La suma de dos números distintos. ¿Por qué? Porque X y Y no son el mismo número. Si dijera la suma de dos números iguales sería X más X o Y más Y. O sería la suma del mismo número, X más X, ¿verdad? Pero como no son iguales, ¿por qué? Sé que no son iguales porque dice X y Y. Así sería. Vamos con el B. X menos Y. ¿Cómo lo diría? Sería la resta de dos números distintos. Exactamente, la resta de números distintos. Inciso C. Vean que cuando está el paréntesis, siempre se dice la potencia que está. Entonces sería el cuadrado de la suma de dos números distintos. El cuadrado de la suma de dos números distintos. Y el inciso D, ¿cómo creen que sería? Sería la suma de dos cuadrados de distinto número. Sí, La, esa es una forma de decirlo, o podría ser la suma del cuadrado de dos números distintos. Casi lo mismo, pero lo resumimos, le quitamos nada más una palabra. Eh, el inciso E. sería la resta de dos números distintos al cuadrado. Esa es una forma de decirlo, correcto. Y la otra forma también podría ser el cuadrado de la resta de dos números distintos. El cuadrado de la resta de dos números distintos. Ahora el F. Esa sí no me la sé. Ese sería el triple de un número menos el doble del cuadrado de otro número. El triple de un número, porque recuerden, el triple de uno sería 3, el triple de 2 sería 3, el triple de 10 sería 30, prácticamente multiplicar por 3. Entonces, el triple de un número menos el doble de un número de otro número al cuadrado. Cuando decimos otro número, ya estamos dando por entendido que ya no es el mismo número, sino que es otro, ¿verdad? Bien. Eh, el G. Sería el cuadrado, sería el cuadrado de la resta de dos números distintos. Casi. Recuerden que cuando decimos el cuadrado de la resta o el cuadrado de la suma, tienen que estar encerrados entre paréntesis. Y ahí no están entre paréntesis. Entonces sería nada más
La resta de dos números distintos al cuadrado. O del cuadrado de dos números distintos. La resta del cuadrado de dos números distintos. Vea que es diferente porque primero se menciona la operación. Y en la otra primero se menciona la potencia. Vamos con el H. ¿Cómo sería el H? El doble de un número al cuadrado. Exactamente. El I. ¿Cómo creen ustedes que sería? Sería el cuadrado del tercer número menos dos veces y. B menos dos veces un número. Casi, casi, casi. Sí, esto tiende a confundir, pero no se preocupe, está bien. Sería el cuadrado de la resta, porque ahí primero está la potencia, ¿verdad? Entonces primero pues, mencionamos la potencia primero. El cuadrado de la resta, después mencionamos la operación, el cuadrado de la resta del triple de un número, o como usted lo dijo, que ese también no lo habíamos visto, no lo habíamos mencionado, tres veces un número menos dos veces otro número. El cuadrado de la resta de tres veces un número menos dos veces un número, o el cuadrado del triple de un número menos el doble de otro número. Cualquiera de las dos está bien dicho. Bien, no sé si se fijaron en esto, que esto tiene dos puntitos acá. Y acá arriba, los ejercicios que están acá arriba solo tienen uno. Que tiene uno, acá tiene uno. Ah, me pasa mucho. Acá solo tienen uno, uno. Y aquí ya tiene dos. ¿A qué se refiere eso? Es el nivel de dificultad, ¿verdad? Entre más puntitos tenga ahí, más difícil es. Y acabamos de hacer uno que tiene dos puntitos. Entonces, no vamos tan mal. Estos también tiene dos. Dice, indica algebraicamente el perímetro y el área de cada una de las figuras. ¿Qué tendría que ir a hacer yo para poder hacer esto? Primero, identificar qué tipo de figuras son estas para después hacerlo. Por ejemplo, en la primera figura del inciso A, ¿qué figura es? Es un cuadrado. Es un cuadrado, correcto. Y la manera de identificarlo es primero a simple vista, y lo otro es que este dice 12, no es un rectángulo. ¿Por qué es un rectángulo? Porque este dice 2x más 1 y este dice 2x menos 1. No miden lo mismo. ¿Cómo sabría yo que es un rectángulo? Ese que dijera 2x más 1 y aquí también 2x más 1. Sí, sería un cuadrado. Pero como este dice 2x menos 1 y este 2x más 1, entonces es un rectángulo. No se ve claramente o no se ve a simple vista, pero es un rectángulo. Entonces me pide el perímetro. Recuerden que el perímetro, jóvenes, es la suma de todos sus lados. Entonces, si es la suma de todos sus lados, este es 2x más 1, porque recuerden que en un rectángulo los lados que están acá, que están opuestos, miden lo mismo. Y este sería 2x menos 1. Ahí tengo la suma de todos sus lados. Y el perímetro, jóvenes. El perímetro es la suma de todos sus lados. Entonces sería 2x más 1, sumando todo, ¿verdad? Estos son paréntesis, no paréntesis, pero no paréntesis. 2x más 1 más 2x menos 1 más 2x más 1 más 2x menos 1. Esto es siguiendo la fórmula y la definición de perímetro. La definición de perímetro dice que es la suma de todo su lado, entonces eso fue lo que hicimos. Pero nosotros vemos que hay dos expresiones iguales. Esta es igual que esta. En una de estas es 2x menos 1. Aquí es 2x menos 1. Entonces la vamos a borrar acá y le vamos a poner 2x menos 1. 2x menos 1. Ahí tenemos ya las dos expresiones que son iguales. Entonces, como esta es igual que esta,
podemos hacer este, digamos, la sumamos. ¿Cuántas de esas hay? Hay dos, entonces pongo 2x más 1. Simplemente lo sumamos. Aquí vamos adelantando algo que más adelante lo vamos a ver, que es la operaciones con polinomios. Ahora acá también tengo dos expresiones que son iguales. Esta con esta también son iguales. Entonces, como hay dos, pongo un 2 acá. Si hubieran tres, escribo un 3, pero como solo hay dos, y aquí sería 2x menos 1. Ahí. Dice, Ojo, ¿qué no, página es esa? no es la misma. Yo me equivoqué, ¿verdad? Vamos a ver. Es que me pasé en una. Uy, sí, me pasé. Con razón. Y vamos por acá. Y bueno, me adelanté con eso, ¿verdad? Bien, entonces, eso viene dado acá, jóvenes. Sí, me pasé, apa. Me pasé acá. Les adelanté lo que viene, lo que sigue. Que en los videos, no sé si alcanzan a verlos, pero en los videos estaba. Bien, vamos con la parte 5, jóvenes. Creo que vamos a acabar el tiempo. Tengo 2 minutos. Entonces voy a explicar este acá. Dice, indica la expresión algebraica que permite contestar a la pregunta planteada en cada caso. Entonces, cuando usted le dice a estos jóvenes, le dice, resuélvame este problema, dígame cuál es la solución. Eso es lo que dice este tipo de ejercicio. Dice, indica la expresión algebraica que permite contestar a la pregunta planteada en cada caso. Si una camiseta cuesta P euros, no sabemos cuánto es, ¿qué precio tienen tres camisetas con el 20% de descuento? Primero lo planteamos, ¿verdad? Primero lo planteamos acá, P sería el precio, sería P euros. Y una camiseta que cuesta P euros, ¿qué precio tienen tres camisetas con el 20% de descuento? Entonces, nosotros vamos a expresar el 20% de descuento. Bueno, aquí, lástima que no están las compañeras que, o sí están, creo, pero no pueden decirnos. Esta es una forma de calcular el por ciento, simplemente multiplicarlo por 0.20. Si es el 50%, 0.5, si es el 80%, 0.8 y así, lo identificamos. Entonces dice tres camisetas por 0.20 P. ¿Por qué no solo por P? Porque a esa P le estamos restando el 20%. Entonces sería así, son tres camisetas por 0.20 P. Así sería, ¿verdad? Bien, Juan, les dejo de compartir acá porque se me va a acabar el tiempo. Pero veamos, pregunta. ¿Qué disposición tendrían de que recibamos cualquier día de estos una clase por la noche? Por mí está bien. Ok, Paulina, Belkis.